Entonces, pues vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. Empezando este libro, pues Eclesiastés, se le dice Coelec en hebreo, que quiere decir predicador, ¿sí? Eso es lo que quiere decir Eclesiastés. También si lo miramos a lo largo de todo lo que hemos estudiado, Eclesiastés es un libro un poco pesimista y lo vimos la clase pasada en los dos primeros capítulos. Eso es más pesimista de lo que a veces nosotros podíamos ver. Por eso esos dos videos que les mandé de que la vida es Hebel, la vida no es nada, o sea, solo lo que nos espera la muerte, ¿sí? Por más que bebamos, por más que nos cuidamos, por más que hagamos cosas, siempre vamos a ir ¿a dónde? A la muerte. Este mundo nos lleva a su fin es la muerte, que todo va a llegar a su fin, vamos a llegar al polvo, ¿sí? Por eso la importancia de tener la clave para nosotros poder entender este libro, ¿sí? Y recordemos que la clave para poder entender este libro está en el concepto de que todo lo que está bajo el sol es ¿qué? Vanidad, es pasajero, es Hebel, no dura, no es realmente no es perdurable, sino que es totalmente pasajero, ¿sí? Al tener esto en claro, vamos a saber y vamos a entender muy bien lo que Salomón nos ha querido decir a lo largo de este estudio. En el primer capítulo encontramos ciertos interrogantes que hace Salomón acerca de la vida como no es lo mismo, no es lo de hoy lo mismo que fue, o sea, como diciendo, hoy estamos viendo ciertas cosas, eso no fue anteriormente, y vimos varios ejemplos, ¿cierto? La coquetería entre hombre y mujer, ¿será que eso ha pasado de moda? No, eso ha sido desde tiempos muy antiguos y sigue siendo hoy en día, ¿cierto? La transformación de la moda. ¿Cuánta moda ahorita vemos como algo normal y después de un tiempo vuelve y sale otra, pero ¿será que esa moda no ha sido desde antes? Ha sido desde antes, sino que como fue varios años atrás, nosotros se nos olvida y pensamos que eso es ahorita otra vez de vuelta, ¿cierto? Entonces, siempre vamos a ver y lo mismo vimos, generación va y generación viene, ¿cierto? Lo único que sigue permaneciendo, pues es el cielo y la tierra, ¿cierto? El resto todos hemos ido cambiando, somos como un destello de luz, ¿sí? Por eso vimos ciertos interrogantes ahí en la primera sección y en la segunda sección, que es en la que estamos, ¿sí? Vimos varias cosas. Terminamos ese primer capítulo, pero empezamos el capítulo 2 mirando el valor del placer. ¿Sí? Viendo que por más que nosotros nos instruyamos en muchos aspectos de nuestras vidas, en muchas cosas, pues realmente pues es vanidad, es pasajera, eso es aflicción de espíritu, porque te empeñas en aprender, en aprender, en aprender, y cuánto te lleva ese tiempo de aprender, cuánto te lleva ese tiempo de consolidar todo, ¿sí? Por lo menos todo lo que quiso el corazón de Salomón, todo lo tuvo, ¿cierto? Fuera de eso estuvo en cuanta fiesta quiso, tuvo cuanta mujer quiso, ¿sí? Dice en el verso 10 de este capítulo 2 de Eclesiastés, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, aparté mi corazón de placer alguno, o sea, me di a la tarea de conocer todos los placeres de este mundo, le di a mis ojos lo que yo quería, no le importó, ¿sí? O sea, imagínense todo lo que Salomón hizo al decir, no importa que lo que yo vea, yo voy a darle el lujo de ver todo cuanto yo quiera, ¿sí? Y a pesar de eso,
da y en el verso 24 dice, no hay nada mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces, ¿qué te dice? Alégrate, vive, disfruta, ¿sí? ¿Eso de qué? De estar conforme a la voluntad de Dios. Disfruta eso simple de la vida, el salir y comerte un helado, el caminar por la calle, el disfrutar de un día bonito, de un día lluvioso, esas cosas tan simples que a veces pasamos desapercibidas, eso también es voluntad del Eterno. No te compliques la vida, no hagas y no busques cosas, pues que realmente te van a complicar. Vívela lo más simple posible, ¿sí? Y lo vimos con un ejemplo, con el video de Ratatouille, ¿sí? Cuando él empieza a saborear la fresa, después saborea el queso, o bueno, al revés, y después junta todo, y le vimos cómo es que le da ese sabor y cómo lo disfruta como si nunca lo hubiera comido, ¿cierto? Lo mismo debemos de hacer nosotros, disfrutar de esos momentos simples, de esos momentos que podemos compartir con nuestros hijos, reír a carcajadas, hablar con nuestro esposo, con nuestra mejor amiga o mejor amigo, o incluso este momento de compartir acá también es un momento muy simple, no muy llamativo, no que, uy, me vaya a quedar todo en la cabeza, pero sí lo podemos disfrutar al máximo, ¿no? Y antes de entrar ya al capítulo 3 que fue donde nos quedamos la clase pasada, saludar a Juan. Juan, bienvenido. Es un placer tenerte. Y Carlos, creo que tampoco te había saludado. Bendiciones. Placer tenerte. Bueno, entonces vamos a iniciar con este capítulo 3, ¿sí? En este capítulo 3 vamos a ver todo lo que tiene que ver con el aburrimiento de la vida terrenal, ¿sí? Que es algo curioso, porque ustedes podrían decir, pero uno, ¿por qué se va a aburrir de las cosas de este mundo? Llega un momento que todo lo que vemos, todo lo que esto nos hastía, ¿sí? Y vamos a verlo directamente con la escritura. Listo, ustedes me van a decir si sí o no. Entonces, en el capítulo 3 verso 1 nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, todas las cosas tenemos que su tiempo y si tenemos nuestras miradas en las cosas terrenales, muy pronto nos vamos a aburrir. ¿Por qué? Porque hay tiempo para todo y a veces todo lo que hacemos se vuelve monótono. Monótono y monótono y monótono, nos levantamos, nos acostamos, vamos a trabajar y por lo menos si les describo un día, entonces me levanto, me baño, me arreglo, salgo, cojo, bueno, voy en carro o me subo al autobús, voy, hago el trayecto, llego al trabajo, hago las cosas que tengo que hacer, salgo del trabajo, cojo un bus o me subo a un bus y me voy directo para mi casa y ese es todo mi trayecto. ¿Qué tal todo eso fuera de lunes a viernes, todo un año? Pues de lógico que eso llega a un punto de que uno dice, uy, qué aburrición. Otra vez tener que ir a trabajar. Otra vez tener que coger ese transporte, otra vez tener que subirme 2 horas en un bendito bus, todo eso pues empieza a aburrir. Todo lo que nosotros hagamos muy constantemente aburre, ¿sí? Si tenemos que ir a trabajar con gente que organiza conciertos y esos son conciertos cada 8 días, ¿será que no te vas a aburrir de ir a conciertos? Claro que sí, ¿cierto? Porque lo estás viviendo constantemente, ¿sí? Por eso, acá en Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo. Dice en el verso 2, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿cierto? Tenemos tiempo para sembrar la semilla y hay un tiempo en específico porque toca arrancar la mata porque ya no quiso dar más, ¿cierto? Por eso sigue en el verso 3, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar,
Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar es lamentar, llorar, ¿sí? Y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Y esto sí que se cumplió, ¿no? Por lo menos cuando estábamos en todo esto del coronavirus, esta pandemia que se vivió a nivel mundial, hubo un tiempo en que podíamos abrazar a todo el mundo, ahorita podemos volver a abrazar a todo el mundo, ¿cierto? Pero hubo un tiempo en que se nos restringieron los abrazos, ¿no? Ahí sí podemos ver que hubo un tiempo para abrazar, como hay un tiempo que no se puede abrazar, ¿no? Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, todo es cíclico. Ustedes ven y nace un niño y está el tiempo de nacer, después le sigue el tiempo de crecimiento, después, y todo es repetitivo, todo es cíclico. Por eso acá pregunta Salomón después de todo esto que dice, pues, ¿qué provecho tiene el que trabaja de todo aquello que se afana? O sea, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos afanamos tanto si hay tiempo para todo? ¿Cierto? Y ustedes me van a decir, bueno, sí, pero pues tengo que trabajar porque si no, ¿con qué pago mis deudas? ¿Cierto? Tengo que afanarme a hacer ciertas cosas porque si no, ¿quién me va a ayudar? Pues sí, pero no puedes estar dependiendo solo de las cosas de este mundo porque son pasajeras. Un día tienes cuánta plata quieres, otro día no tienes nada, ¿sí? Y eso es ¿por qué? Porque todo es pasajero. Hoy puedes tener 1 millón de pesos en tu cuenta y ahorrados, pero cuando menos se presente algo, así mismo se van, como llegaron, se van. Por eso te dice, no te afanes, ¿sí? Por eso dice en el verso 10, yo he visto que el trabajo Perdón, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para hacer que se ocupen en él. Todo esto de llorar, de reír, de arrancar, de destruir, de plantar, de cosechar, todo eso es que para que nosotros nos ocupemos en algo, ¿sí? No andemos de perezosos rascándonos la barriga, ¿sí? Y ya no queriendo hacer nada, no, porque si no, pues ahí sí, ¿cómo vamos a hacer productivos? ¿O ustedes cómo ven a las aves? ¿Será que las aves se quedan allá quietecitas, ahí plantadas en el árbol, quietecitas, esperando que les llueva comida del cielo? No, ¿cierto? Ellas siempre andan volando de un lado a otro buscando qué comer, están ocupadas. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, estar ocupados, más no afanados. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Por eso dice en el verso 11, todo lo hermoso en su tiempo, perdón, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y acá hay algo que tenemos que ver. Este verso es súper importante porque dice, ¿qué dice? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En cada uno de nosotros ha puesto eternidad. Y ese es la sed que muchas veces buscamos. Ese es el vacío que muchas veces sentimos y no sabemos cómo llenar. ¿Es el vacío de qué? De la eternidad. ¿Sí? Por eso vamos a ir tras drogas, por eso vamos a ir tras meternos en el trabajo todo tiempo, porque pensamos que las riquezas van a saciar esa hambre de eternidad, o vamos tras el placer que más querramos, o por la distracción que más querramos, ¿sí? O por la alegría o por aquello que nos llene, pensando que eso va a llenar esto, la eternidad. Y realmente no.
todo es cíclico, todo lo que el Eterno nos ha dado en cierto momento nos vamos a aburrir, nos aburrimos de reír todo el tiempo, nos aburrimos de estar serios todo el tiempo, nos aburrimos de comer el mismo plato todos los días, nos aburrimos de ver lo mismo todos los días. A veces hasta nos aburrimos del lugar en el que vivimos siempre y pensamos a ver cómo hacer para cambiarlo, por eso le cambiamos la pintura. Por eso tratamos de renovar ciertas cosas, ¿cierto? Como para que el espacio no se vea lo mismo y no nos aburra, ¿sí? Por eso es que nosotros y en nuestro corazón hay un hambre de eternidad, un hambre de propósito. Y es el único que nos llena esta hambre. ¿Quién es? Dios. Por más que nosotros busquemos en otros lugares, busquemos en otras, de otras maneras, el único que llena nuestro corazón, este vacío de tener propósito, de querer eternidad, pues es ¿quién? Dios. Por eso cuando empezamos a estudiar las escrituras, ya no estamos tan corriendo de lado a lado por llenarnos de ciertas cosas. Ya no estamos buscando cómo llenar ese vacío, ya como que encontramos una paz y estamos un poquito más calmados. Ya no nos afanamos por todo lo que está en este mundo, porque sabemos que lo único que lo va a llenar es Dios. Y por eso debemos de buscarlo, ¿cierto? Al momento en que nosotros busquemos de Dios, pues vamos a llenar este vacío, que es algo de lo que debemos de hacer, ¿sí? Por eso viene el capítulo 4 hablando ya del vacío del éxito individual. Este vacío de eternidad siempre lo vamos a querer llenar con alguien, con algo. Ya lo vimos con los placeres, ahora lo vamos a ver con el éxito, éxito en la carrera o bueno, a lo que tú le llames éxito. Cada persona tiene o le llama éxito por lo menos a tener una vida familiar súper bien. Otros al tener una carrera 10, otros al tener un cargo súper alto en una empresa, otros el ser millonario, otros el conquistar la fama, otros el servir a la gente. Todos tenemos un éxito o como el éxito individual de nosotros, cada uno es diferente, ¿sí? Por eso vamos a ver que cuando nosotros hacemos algo solos, no vamos a estar satisfechos, ¿sí? Por eso siempre vamos a necesitar con quién compartirlo. Por eso Dios no hizo solo a Adán y ya lo dejó porque pues ya Adán ya podía estar solo y ya no necesitaba de nadie, ¿sí? Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? No solo porque necesitaba ayuda o necesitaba a alguien que lo puliera, nosotros todos, por eso nuestra pareja que es esa persona que nos pule nuestros errores, es la que nos ayuda a ver nuestras falencias, ¿sí? Y no solo eso, sino también que nos va a ser alguien que nos acompaña a lo largo del camino, ¿cierto? En diferentes situaciones, en la enfermedad, como lo hicimos ahí cuando hicimos los votos, ¿cierto? En la enfermedad, en la salud, en el bienestar, en la felicidad, en la tristeza, en la amargura, cuando estoy de mal genio, cuando no estoy de mal genio, todos los aspectos me va a acompañar, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros somos exitosos, siempre compartimos esa alegría con alguien. Y esto lo describe muy bien Salomón en Eclesiastés 4:9. Dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, mejor es trabajar dos personas con un mismo propósito que una sola, porque imagínense, hagan de cuenta, ustedes tienen, ¿qué le digo yo? Un terreno, ¿sí? Un terreno de 10 metros por 10 metros, ¿sí? Y ustedes están cultivando, digamos, papas, ¿sí? O póngale el cultivo que a ustedes más les guste. Y ustedes solo están trabajando y ustedes solos tienen que cosechar esos 10 metros de esto. ¿Será que a ustedes les rinde? ¿Solos?
pues no va a ser lo mismo, va a ser cansado, va a ser aburrido, porque pues incluso no tienen ni con quién pelear, ¿cierto? En cambio, cuando ustedes utilizan eso y hacen con otra persona, unen equipo, ¿sí? De por lo menos otra persona, ya son dos, pues cuánto más no va a rendir el trabajo, ¿cierto? Incluso va a ser más ameno, ¿no? Porque nos acompañamos, ¿cierto? Entonces, por eso dice, mejores son dos que uno. Mejor es el andar dos que uno solo, ¿no? Y en el verso 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y esto lo podemos ver muy bien con otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo voy y me meto a la selva yo sola? Y preciso encuentro y me encuentro un hueco muy profundo y no puedo salir yo solo o yo sola. ¿Cómo salgo de ahí? Si no tengo quien me ayude, no tengo quien me saque, pues ni modo, ¿cierto? Me tocó buscarme, me tocó esto, o si no dejarme morir ahí, pero va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo voy con otra persona y esta persona se queda arriba y yo abajo en el hueco? Que hay más posibilidades de salir mucho más rápido, ¿cierto? Lo mismo está diciendo ahí, siempre vamos a tener alguien que nos motive y eso, ese es un ejemplo como muy fácil de entender, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en el trayecto del camino me desanimo? Si en el trayecto del camino veo que no voy por buen camino, pues la otra persona me va a apoyar, me va a dar consejos o posiblemente solo con el estar ahí ya me está ayudando, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado el vivir momentos totalmente difíciles que con solo tener una persona al lado, ustedes ya sienten el ánimo de seguir batallando, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Siempre vamos a necesitar como ese apoyo, esa mano amiga. Lo mismo sigue diciendo en el verso 11. También si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de quedarse una noche solos, o bueno, los que sean separados o los que sean solteros, pues esto se ve mucho, ¿no? De que cómo se calienta, y eso sí, por lo menos acá en Bogotá, que hace mucho frío, hay unas épocas ahorita que está haciendo mucho frío, el dormir solo no es aconsejable. Sí, porque si no que nos toca poner muchas cobijas o sábanas, bueno, como les digan ustedes, sí, encima para no sentir el frío que hace, porque acá realmente es mucho frío el que hace, ¿sí? Pero si está en compañía, pues de lógico que los dos pues dan más calor y se calientan. Esto también lo podemos colocar como ejemplo, por lo menos cuando ustedes, no sé si han visto estas películas de gente que escala el Everest, ¿sí? Y se pierden allá. ¿Qué pasa cuando están solos? Se mueren. Se mueren porque no tienen quien les caliente y ellos solos no se pueden calentar, no generan calor. ¿Qué pasa cuando quedan con un amigo, con un compañero? Desde que estén bien juntos, bien unidos, eso hace ¿qué? Que generen calor y generen un poco más de tiempo de supervivencia, ¿sí? Entonces, imagínense, hasta en eso es necesario. Dice en el verso 12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Por eso es la dicha de compartir. Ustedes jalen un hilo, solo una hebra de un hilo, jalenla lo más fuerte, se rompe rápido. Pero ¿qué pasa si ustedes cogen de esa misma hebra de hilo que ustedes rompieron al principio y le hacen tres dobleces? Sí, o sea, le hacen la vuelta y la mide lo mismo tres veces y lo tratan de jalar lo más posible y verán que no van a romperlo tan fácilmente. Ya es difícil romperlo, ¿sí? Y aunque este tipo lo sacan un poquito de contexto, ¿sí?
debemos de tenerlo en cuenta que entre más compañía, entre más compartamos todo, va a haber más dicha. No sé ustedes cuando están de cumpleaños, ¿a ustedes les gusta estar solos o acompañados? O cuando ustedes ganan algo, o cuando ustedes terminan algo, un objetivo que ustedes hicieron, ¿será que ustedes prefieren estar solo o en compañía? ¿Qué prefieren ustedes? Julieta, pues en compañía, estar acompañados. Siempre que alguien de la familia esté alrededor de uno, porque es mejor uno se siente pues acompañado, se siente bien, mientras que uno Exacto. solo pues va a sentir como tristeza, como nostalgia, como que, bueno, me dejaron sola. Exactamente. Eso es algo que vamos a ver a lo largo, ¿sí? De lo que estemos haciendo. Por eso lo importante de estar pendiente o de compartir con los demás, ¿sí? Porque es que Dios nos hizo seres sociables, no seres asociables, ¿sí? Nos hizo seres que necesitamos estar compartiendo con los demás, ¿sí? Estar hablando con los demás, estar platicando con los demás, ¿sí? Porque si no, definitivamente sí hasta nos volvemos locos, ¿no? Felipa, bien, bendiciones. Placer tenerte. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de tener realmente el compartir con otros. O sea, por eso es que el vacío del éxito individual realmente no hay éxito individual. ¿Sí? Entre tú digas, no, es que yo quiero mi éxito y tú pasas por encima de todos los que están a tu lado, ¿qué va a pasar cuando consigas ese éxito? ¿Será que lo vas a disfrutar? ¿Será que realmente vas a estar pleno? No, ¿cierto? A eso es a lo que dice el Eterno, ¿no? A lo que nos lleva el éxito o el vacío de ese éxito individual. En el capítulo 5 vamos a ver que el trabajo sin propósito, pues realmente también es vano, también es pasajero, también nos provoca un vacío en nuestras vidas. El trabajar por trabajar, ¿sí? No sé cuántos de ustedes en cierto momento han trabajado solo porque sí. Solo porque no hay de otra, solo porque pues tocó pagar recibos y ya, pero no hay un propósito como tal en el trabajo que estén haciendo o estén desempeñando, ¿sí? Y ahí sí realmente pues empieza a haber ciertos problemas. Por eso dice, por lo menos leamos el verso 6, dice, no dejes que tu boca te haga pegar y ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras, mas tú teme a Dios. O sea, ¿qué dice? Si tú no tienes un propósito y si el propósito realmente no es el correcto, el que vimos en el capítulo 3, ¿cierto? Que dice que, ¿qué? Que nos dio un corazón hambriento de eternidad, ¿cierto? Y si nuestro propósito no va encaminado a esa hambre que tenemos, que es la eternidad, ¿sí? Que nuestro trabajo, que todo lo que hagamos sea para suplir esa necesidad, esa hambre de eternidad, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener una vida sin propósito, un trabajo al cual pues no le vamos a encontrar mayor cosa, ¿sí? Por eso, por lo menos en el verso 10 dice, el que ama el dinero no se saciará, perdón, es que no alcanzo a leer, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Porque por más que tú trabajes, si quieras riquezas, si quieras riquezas, si quieras riquezas, por más riquezas que tú tienes, no te van a saciar, ¿sí? Por más que tú hagas, no te va a saciar.
Entonces, por eso, si no tenemos un trabajo con un propósito, el cual Dios nos diseñó, que es saciar ese hambre de eternidad, pues definitivamente muy difícilmente, pues vamos a realmente a vivir plenamente, ¿sí? Después en el capítulo 6 ya nos empieza a hablar de la vanidad de las riquezas, ¿sí? Esto no quiere decir que las riquezas sean malas, ojo con eso, ¿sí? Vamos a ver que tiene ciertas cosas la riqueza. Y esto lo dice en el capítulo 6 verso 1. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. No sé si ustedes han visto dueños de empresa, sea pequeña o sea grande, que les vaya bien, que sean exitosos, sí, digamos que estén ya en el punto donde van a expandir, donde quieren tener más cosas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Será que ellos dejan de trabajar? ¿Será que ellos pueden disfrutar? Hay personas que sí saben cómo balancear esa vida, ¿sí? Pero hay otros que no. Hay otros que por tener más y por tener más riquezas, y entre Dios más les da, estas personas como que más viven queriendo más y queriendo trabajar más hasta el punto que a veces se les olvida sus familias, sus casas, ¿sí? Y por eso es que empieza otros a realmente disfrutarlo, ¿sí? ¿Qué pasa con esos ricos que tienen fincas, apartamentos? Tienen 10 apartamentos, tienen 2 fincas, pues ¿quiénes los están disfrutando? Los que cuidan esos lugares extraños, porque él cuando va a disfrutar de todo eso, sí pasa más tiempo en el trabajo con tal de que de permanecer con esos lugares, ¿sí? No estoy diciendo que no es malo, no es bueno tener riquezas, es bueno todo eso, pero pues también hay que saberlas administrar y tampoco que eso sea lo que gobierne nuestras vidas, ¿no? Porque igual el tener todas estas propiedades pues también te genera ciertos gastos que toca que toca tener para poderlos pagar, para poderlos invertir, para poder hacer todo eso y realmente pues de dónde va a salir de nuestro trabajo. Entonces, nosotros por estar pagando ciertos lugares, impuestos, todo eso, servicios y todo eso, pues vamos a dejar también de disfrutar estos lugares. ¿Cuántos tienen finca y lo que hacen es coger y alquilarla? ¿Será que disfrutan realmente de la finca? No mucho, ¿cierto? A no ser que saquen el tiempo. Por eso dice que esto es vanidad y un mal doloroso. Es frecuente, ¿cierto? El que los dueños sean los que trabajen y trabajen por mantener esos lugares, que realmente los que los disfrutan mucho más son los trabajadores. No sé si hasta acá estamos bien con esta sección, ¿sí? Con la segunda sección. Porfa, me confirma si tienen dudas o preguntas. Pues de mi parte, Luliecita, voy entendiendo bien. No sé, los hermanos. Vale, gracias, Margarita. ¿Los demás estamos entendiendo bien? Si no pueden abrir el micro, por lo menos hagan con el dedito así. ¿Sí? Con los estos, con las reacciones, por no saber si sí van bien o no van bien. Eso, vale. Listo. Entonces vamos a ver la tercera sección. Y acá vamos a empezar ya a llegar a la culminación del libro, donde vamos a ver las conclusiones de Salomón, ¿sí? Acerca de todo lo que de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha visto, ¿sí? Va a sacar ciertas conclusiones de todo lo que ha hecho, ¿sí? Por lo menos vimos que tenía un zoológico para él solo, tenía una sinfonía para él solo, tuvo muchas propiedades, era el hombre más rico, tuvo riquezas por montones, ¿sí? Él tuvo de todo lo que quiso, ¿sí? Y vamos a ver qué conclusiones sacó de todo esto.
En el capítulo 6, verso 12 nos dice, porque quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida es su vanidad, o sea, de su vida efímera, de su vida pasajera, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? O sea, hay alguien que nos enseña a nosotros qué hay después de la muerte. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Está preguntando. Entonces, él está diciendo, esta vida es pasajera. Es como que, como una sombra. No sé si ustedes han visto la sombra de un momento a otro se pierde, es pasajera, es efímera, ¿cierto? Eso mismo nos está hablando. Ya en el capítulo 7 empieza a mostrarnos una verdadera escala de valores que nosotros debemos de tener, ¿sí? De las cuales vamos a ver algunas, no todas, ¿sí? Dice en el verso 1, mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué será que es mejor el día de la muerte que el nacimiento? En el nacimiento todos están contentos, felices, ¿cierto? Porque pues el niño está ahí, nació, ¿cierto? Pero ni siquiera se sabe si el niño va a ser bueno, va a ser malo, si va a ser buen hijo, mal hijo, no se sabe nada de eso, ¿cierto? Pero cuando estamos enfrente de la muerte, ¿qué sabe? Se sabe todo lo que se hizo y lo que se hace es que se empieza a reflexionar de la vida. No sé si ustedes se han visto y casi siempre que uno está en un entierro, cuando alguien muere, siempre estamos reflexionando incluso hasta de nuestras propias vidas. Ay, yo debo de ser un poquito más esto, veas que, uy, yo casi no hablo con mis papás, tengo que hablar más con ellos, ¿qué tal si a mí me pasara esto? No, 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 ¿cierto? Empezamos incluso a reflexionar, por eso dice que es mejor mejor es el día de la muerte que el nacimiento, ¿sí? Y sigue diciendo en el verso 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. O sea, por más que tú te rías y tengas un corazón totalmente lastimado, pero si tú no sacas todo eso, ¿qué va a pasar? Va a seguir lastimado. Por eso es mejor el pesar, la tristeza, porque puedes sacar todo aquello que te hizo daño, ¿sí? Sigue más adelante en el verso 6, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. O sea, esa risa falsa, esa risa que a veces hacemos o hemos visto, ¿sí? Que muestra como si todo fuera bien en la vida, pero nosotros miramos después bajo esa careta, miramos sus vidas realmente personales. ¿Será que realmente va a haber esa risa, va a haber ese contentamiento? ¿Sí? Y a veces uno puede ver y la gente que más ríe, que más está contenta, muy posiblemente en sus vidas tengan mucho dolor y estén mostrando algo que no quieren que el mundo sepa, ¿sí? O que no quiere que otros sepan. Eso lo podemos ver y por lo menos muchos de los artistas de las farándulas. Ellos son a mostrar mucha risa, todas las fotos muy bonitas, estar en lugares totalmente lujosos, bonitos, pero ¿será que la vida es así como lo pintan en las fotos? ¿Será que su vida matrimonial, será que su vida individual, ¿será que es así de bonita como la pintan? Pues ahí es donde uno si se acerca a sus vidas, muy posiblemente no todo es color de rosa, porque esta vida no es tan perfecta como para decir, uy, voy a tener siempre alegría, pues no, hay momentos como lo vimos en el video. ¿Sí? Aquel que habla que nosotros, o este libro habla de tres factores y entre uno estaba el azar, a unos les corresponde
bancarrota, a otros les corresponde enfermedad, a otros les corresponde la muerte, a otros les corresponde, todos vamos a tener ciertas dificultades, así como dicen por ahí, por el azar, porque todos, tanto a buenos y malos, nos pasan ciertas circunstancias en las vidas de las cuales tenemos que vivir. Por eso, pues no todo va a ser felicidad en nuestras vidas. Y por eso la risa del necio es como el estrépito de los espinos, como cuando se empiezan a quebrajar. Es muy sonora, es muy ruidosa, pero realmente no es porque realmente haya gozo, haya felicidad en su alma, sino porque realmente es todo lo contrario. Sigue en el verso 8. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo espíritu. ¿Por qué dice que mejor es el fin del negocio que su comienzo? Lo mismo que el nacimiento. En el principio del negocio, pues todo va a ser expectativas, no se va a saber, incluso vamos a estar mirando cómo comenzar, qué tenemos que hacer, qué esto, ¿cierto? No se sabe, pero después de finalizar el negocio, después de muchos años de lucha, pues ¿qué va a haber? Va a haber mucha más experiencia de lo que sabía, vamos a entender mucho cómo es un negocio, vamos a saber que realmente es ser empresario, no solo de palabras, sino de vivencia. Entonces vamos a entender muchas más cosas. Por eso es mejor el fin del negocio que el comienzo, ¿no? Y por eso dice, mejor es el sufrido espíritu que el altivo. ¿Por qué? ¿Será que a ustedes les gusta estar con alguien que es altivo, alguien que es arrogante, alguien que mira por debajo del hombro y como que, uy, pues a veces preferimos estar más con el humilde, con aquel que no se da de mucha, ¿cierto? Imagínate. Y en el verso 9 nos sigue diciendo, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Sí? Imagínense, o sea, no seas de los que te enojes rápido y hagas locuras, porque eso es de necios. Tenemos que aprender a qué? A controlarnos. Dice en el verso 10, nunca digas, ¿cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, no es de sabios vivir en el pasado. No es de sabios decir, ay, es que el año pasado era mucho mejor que este. O estar viviendo en épocas o décadas donde tú eras más feliz, ¿sí? No podemos vivir del pasado. Tenemos que estar, ¿qué? Viviendo el presente y viviendo el futuro, porque a veces pensamos que el pasado fue mejor cuando ni siquiera le estamos dando la oportunidad al presente y por eso es simple hecho a veces nos podemos amargar, ¿sí? Dice el verso 11, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, ¿sí? O sea, buena es la ciencia con herencia. Bien, buena es cuando yo la sé administrar, cuando yo sé qué hacer, cuando tengo el conocimiento de cómo aprovechar esa, porque ¿qué dice? Es provechosa para los que están debajo del sol. Verso 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es decir, si tú no tienes ciencia, si tú no tienes sabiduría, pues tú no vas a ser un buen administrador, lo que vas a hacer es derrochador y puedes tener 100 millones de pesos en tu cuenta y lo puedes despilfarrar de manera fácil, ¿sí? No los vas a disfrutar. Pero ¿qué pasa si tienes ciencia y si tienes sabiduría? Muy posiblemente vas a dar cierta parte a invertir, vas a hacer que produzca más. Fuera de eso, pues vas a saber administrar lo que no se te vaya de manera tan rápida, sino que puedas incluso generarle algo de utilidad. ¿M? Verso 13. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Imagínense un árbol. ¿Será que alguno de nosotros puede enderezar a un árbol que está torcido?
No, solo Dios lo puede enderezar, ¿cierto? Y dice el 14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, a fin de que el hombre se dé cuenta que esta vida todo es pasajero, que se acaba fácilmente. Versos más adelante en el verso 20 nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este verso realmente es muy importante y este verso también lo dijo Pablo en su carta a los romanos de otra manera, que no hay hombre justo ni uno en la tierra, ¿sí? No hay nadie justo, no nos podemos decir hay justo, porque todos en algún momento pecamos, ¿sí? No todos hacemos completamente el bien, muchas veces lo hacemos parcial. Muchas veces hacemos mucho bien en un área, pero en otra fallamos totalmente. Entonces, por eso no podemos decirnos que somos realmente justos, que somos perfectos, que somos completos, que nunca fallamos, porque realmente es una mentira pensar eso. Verso 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, ¿qué dice? No escuches detrás de las puertas, no te pongas a escuchar conversaciones privadas, no estés pendiente a ver si otros hablan mal de ti, porque muchas veces nosotros hemos hablado mal de otros. Entonces, ¿qué dice? No hagas algo que tú ya sabes que muy posiblemente tú hiciste. Entonces, imagínate, ¿no? Semejantes consejos. Sigue en el verso 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero que ellos buscaron muchas perversiones. Y esto es realmente algo impresionante. El hombre y los bebés nacen puros, no nacen o no crecen con la malicia, es decir, Dios los hace inocentes. Ustedes miran la mirada de un bebé y una mirada muy limpia, muy inocente, ¿sí? Que incluso empiezan haciendo cosas de manera tan inocente que con la inocencia uno dice, ay, Dios mío, estos niños cogen y los engañan con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay inocencia, no hay malicia en sus vidas. Pero entre más van creciendo, ¿qué pasa? Se van yendo al pecado. Es decir, el pecador no nace, se hace. Duro, ¿no? Porque es contradictorio a veces con lo que decimos. Nosotros nacimos siendo pecadores. Llegó un momento en que tú empezaste a decir y a decidir escoger el mal camino. Sí, muchas veces porque en tu contexto te lo enseñaron que ese camino era el bueno, por lo menos el tomar, el estar en rumbas, el estar en todas estas cosas, pues muchas veces pensamos que era lo mejor, que era el mejor camino, ¿sí? Pero pues ahí es donde vemos que realmente Dios nos hizo puros, pero a medida que fuimos creciendo, a medida que fuimos conociendo tanto lo bueno como lo malo, casi siempre escogimos lo malo, ¿sí? Y ese sería como parte de lo que vamos a ver del verso 7 perdón, capítulo 7. En el capítulo 8 vamos a ver, o bueno, habla del tema de que solo una cosa es segura y es la muerte. O sea, en ese capítulo habla de que todo lo que haga el hombre, sea doctor, sea el que sea, tenga plata o no tenga plata, tenga un IQ de 180 200 a tenga un IQ cero, le espera la muerte. ¿Sí? No importa lo que sea alto, rico, bajo, gordo, flaco, calvo, sin pelo, lo que sea, todos vamos a dónde? A la muerte. Todos estamos destinados a morir. Eso es lo que habla el capítulo 8.
En el capítulo 9 nos habla de la superioridad de la sabiduría. Si tenemos sabiduría, podemos hacer riquezas. Si tenemos sabiduría, podemos administrar. Si tenemos sabiduría, vamos a poder hacer muchas más cosas, incluso no cometer tantos errores que cuando no tenemos sabiduría. ¿Sí? Y por eso, pues vamos a leer, déjenme les miro. Leamos por lo menos el verso 9 de este capítulo 9, como para que ustedes vean. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Si vemos, pues si tienes sabiduría, tú te vas a quedar enfocar en lo más importante. El trabajo va y viene, ¿sí? El trabajo tú lo vas a tener por momentos, pero lo que a veces menos disfrutamos por estar trabajando, por querer conseguir dinero sin sabiduría, pues a veces perdemos realmente lo más preciado, por lo menos nuestros seres queridos, ¿no? Capítulo 10, vamos a ver todo lo que tiene que ver con los principios del hombre más sabio. Acá Salomón nos empieza a dar varios principios, ¿sí? Donde realmente nos enseña ciertas cosas que nosotros debemos de ver a lo largo de lo que estemos aprendiendo. Por lo menos si vemos solo el verso 1, dicen, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, una mosca que hace su nido empieza a oler a feo, empieza a ser feo, no sé, ustedes vean y que les empiecen a nacer mosquitas de la basura y todo eso, ya ustedes están fastidiosos, quieren sacar eso rápido, ¿cierto? Molesta, ¿cierto? Y eso mismo es lo que hace una mosca en un perfume. Un perfume se daña si cae un insecto, cae una mosca, pues pierde su fragancia realmente buena. Y eso es lo que dice y lo compara con el sabio que en vez de utilizar su sabiduría, en vez de ser elocuente conforme lo que está diciendo, elocuente o congruente, a actuar de acuerdo a lo que está diciendo. Un ejemplo de esto, Salomón. Si Salomón hubiera actuado de acuerdo a todo lo que escribió de Proverbios, ¿ustedes creen que hubiera cometido tantos errores que cometió a lo largo de su vida? No, ¿cierto? Hubiera sido un hombre súper excelente. Pero ¿qué pasó? Él por dejarse llevar por la locura de lo que le decían las mujeres, por la locura de lo que pedía su cuerpo de llenar todos sus placeres, pues eso hizo que ya el sabio no fuera tan sabio. Ahí dice, ya sí, una pequeña locura al que es estimado como sabio o honorable. Entonces ahí es cuando ya decimos, oiga, pero este hombre no es que era sabio porque hizo semejante barbaridad, ¿sí? Entonces ahí es donde aplica, digamos eso, ¿no? Los principios del hombre más sabio. Ya si quieren entrar un poquito más de lleno, les aconsejo el verso por verso. Realmente es muy bueno este libro en el verso por verso. En el capítulo 11 vamos a ver que ya Dios empieza el juicio de todo esto. ¿Sí? Ya vemos cómo Dios empieza y da el juicio a cada cosa que nosotros hagamos. El verso 1 nos dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallará. Acá cuando hablamos de pan, recordemos que a nivel escritural el pan puede ser tanto físico como espiritual, es decir, saciar el hambre de la otra persona sería físico y el saciar el hambre espiritual sería pues espiritual, es decir, el darles la Torah, el enseñar las escrituras sería una forma de saciar el hambre o echar el pan espiritual, ¿sí?
Y cuando hablamos sobre las aguas, estamos hablando de que sobre las naciones, sobre personas que estén necesitadas tanto de pan físico como pan espiritual. Porque dice, porque después de muchos días lo hallarás. Tiene que ver y tiene que mostrar misericordia nosotros con los demás. Sí, así como Dios mostró misericordia al enseñarnos a nosotros. Dice el verso 2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Cuando dice reparte a 7, significa como los días de la semana, 7 veces, todos los días de la semana, ¿sí? Y a un 8, o sea, que vuelve y repite el siglo, o sea, el ciclo, que sea que infinito, 7 días tiene la semana y si lo hacemos por 8, pues es decir que volvamos a reiniciar. Empezamos otra vez desde el primero y empezamos otra vez a reiniciar el proceso de ser que generosidad, porque está hablando de echar tu pan, de dar el pan, de ser misericordioso, de saciar el hambre, tanto espiritual como material, ¿sí? A eso se está dando. Y acá ya nos da en el verso 3 un ejemplo acerca de esto. Dice, si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Entonces acá, ¿qué nos está mostrando? Una alegría de una persona que es generosa, una persona que es avara. La generosidad la muestra con qué? Con las nubes. Las nubes derraman su agua sin importar dónde caigan, ¿sí? Y las derraman por todo el lugar. Son muy generosas. Pero ¿qué pasa con el árbol? El árbol donde queda allí muere y no da vida más. Incluso a veces se seca y ni siquiera genera un nuevo vástago, un nuevo retoño, ¿sí? Imagínate. Por eso acá nos da y nos dice que nosotros debemos ser generosos porque uno no sabe qué vueltas de la vida. Hoy podemos tener y hoy podemos ofrecer, pero muy posiblemente mañana ya no tenemos ni qué comer nosotros y necesitamos de la generosidad de otros. Por eso tenemos que sembrar para cosechar, ¿sí? Verso 4. El que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no segará. O sea, ¿qué quiere decir? No esperes hasta que el tiempo esté de la mejor manera para comenzar algo, ¿sí? Por lo menos, no que toca estudiar, ay, no, esperemos hasta que me dé ganas de estudiar, ay, no, que me toca cocinar, no, 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 pues ay, esperemos a ver si hace buen día. Si hace buen día, yo cocino. Pero ¿será que el hambre espera que las ollas se cocinen solas? Pues no, ¿cierto? Entonces, no podemos empezar o esperar que el día esté propicio, que la situación esté propicia para empezar alguna cosa, ¿sí? Sea el aprender algo, sea el estudiar, sea el hacer X cosa, no necesitamos esperar las condiciones óptimas. Necesitamos a empezarlo a hacerlo así llueva, truene, así pase lo que pase, ¿sí? Si no, pues nunca vamos a arrancar y vamos a seguir siempre en el mismo sitio. Ya más adelante en el verso 9 de este capítulo 11 nos dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué te dice? Tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, haz lo que tú quieras. Puedes vivir todo el placer, puedes tener todas las riquezas, puedes darle rienda suelta a todos tus deseos, ¿sí? Pero ¿qué dice? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, Dios va a juzgar todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo.
Dios va a decir, venga, tú si andaste bien o no está andando bien. Es como dice otra parte de las escrituras, todo te es permitido, o sea, todos ustedes lo pueden hacer, pero no todo conviene. Pero tenemos que tener límites. Por eso es que Dios nos dijo, tú ya no te vas a seguir con tus instintos, con lo que diga tu animal o el animal que está en nosotros, sino lo que dice las escrituras, lo que te lleve a razonar, a pensar, ¿sí? O sea, ya tú te vas a preguntar, venga, ¿será que si me acuesto con esta prostituta o si me acuesto con este hombre que vive aquí haciendo de las suyas, mujeriego, pues, ¿será que esa persona me conviene? ¿Será que no me voy a enfermar? ¿Será que no me va a pegar una enfermedad X? ¿Qué es eso? Estoy razonando, pensando, no dejándome llevar por mi instinto, ¿sí? A eso es a lo que nos invita el Eterno cuando dice, ya no te dejes llevar, o sea, o hacer las cosas, por eso te dice, todo te es lícito, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no todo te conviene, porque van a haber consecuencias que sí van a lastimar tu vida. Y ya en el capítulo 12 vamos a ver que nos empieza a hablar del propósito de la vida. Y antes de ir al propósito, o antes de decirnos Salomón qué es el propósito, nos va a hablar de algo muy interesante en los primeros versos. En Eclesiastés 12:1 nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, acordémonos de Dios, de buscar, de aprender de Él antes de que ya no tengas fuerza, antes de que ya no puedas, antes de que tus ojos se cierren, antes de que ya no puedas hablar, antes de que no puedas caminar, antes de que no te puedas mover. Es decir, cuando estés con todo full, es decir, ahora, ¿sí? Ahorita es el momento para buscarle, ahorita, ¿sí? A eso es a lo que está diciendo acá. Y nos va a poner un ejemplo muy claro en los siguientes versos. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, que dice antes de que te llueva sobre mojado, antes de que vengan circunstancias totalmente difíciles que te desenfoquen realmente de lo principal, ¿sí? Y dice en el verso 3, cuando temblarán los guardias de la casa, o sea, cuando tus manos ya empiecen a temblar y estén así y ya no puedas coger nada, ya no puedas tener la Biblia así quieta, sino que empiece a ser así y no puedas leer nada, ¿sí? A eso es a lo que te está refiriendo. Y sigue diciendo, y si se encorvaran los hombres fuertes, las piernas se encorvaran, es decir, ya no tuvieran las fuerzas para sostenerte, pues, ¿qué va a pasar? No vamos a poder movernos fácilmente a ir a buscar de Dios, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Y sigue diciendo, y cesarán las muelas porque han disminuido. O sea, ya, ¿qué pasa cuando ya no tenemos dientes y nos toca andar con la caja de dientes? ¿Sí? Imagínate, hasta ese punto llegar. Y se oscurecerán los que miran por las ventanas cuando ya no tengas vista. ¿Cómo vas a leer? ¿Cómo vas a buscar de Dios? ¿Sí? ¿Cómo vas a guiarte? Vas a necesitar de alguien que te lea, por lo menos. Y dice, y las puertas de afuera se cerrarán, ya cuando ya no puedas ni mover los labios. Empieces hablando balbuceado o muy pasito y no puedas ni siquiera mover los labios, ya no tienes ni fuerza para eso. Imagínate, ¿no? Dice, por lo de abajo del ruido de la muela, cuando se levanta, perdón, cuando se levantara la voz del ave, que padezca insomnio, es decir, que ya así sea, tú te despiertes porque cae un alfiler, pero estás hablando y estás escuchando la clase, te quedas dormido. Imagínate.
¿Qué pasará cuando llegue ese momento? No sé si ustedes han visto viejitos que tú estás gritándole y no escucha nada. O sea, no te escucha, no te escucha, pero vaya y caiga un alfiler y eso sí lo escuchó y se levantó de una, ¿sí? Como raro, ¿sí? Pero eso pasa y eso lo hemos visto, ¿sí? También dice, y que todas las hijas del canto serán abatidas, o sea que ya no oyes, que te tengan que gritar al punto a ver si tú puedes escuchar. Imagínate, ¿cierto? Y sigue en el verso 5, cuando también temerán de lo alto que es y habrá temores en el camino, o sea que ya te cueste dar un paso, te cueste bajar del andén, te cueste bajar las escaleras, ya te dé miedo salir incluso de la puerta de tu casa, ¿sí? Cuando ya todo te dé miedo, ya no tengas la valentía que tienes ahorita de entrar y salir. Eso es difícil y va a llegar un momento en nuestras vidas que vamos a tener que vivir alguna de estas cosas. Y dice, y florecerá el almendro, o sea, cuando ya no nuestro pelo no vaya a ser así negrito como el mío, sino ya todo blanco. Y dice, y la langosta sea una carga, que ya cargar una papa, que cargar una libra incluso de carne ya te pese demasiado que no la puedas llevar fácilmente, ¿sí? Llega un momento en que hasta eso se vuelve duro para cargar, ya vamos a tener que depender de otros para hacer ciertas cosas. Y dice, y se perderá el apetito. No sé si ustedes han visto que hay viejitos que mueren de hambre porque no les da apetito. Se les cierra el estómago y es como si no les diera hambre, no les diera y por más que uno trata de obligarlos a comer, no comen. Dice, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores, es decir, los lamentos o aquellos que lloran, andarán alrededor por las calles, es decir, cuando llegue que el día de nuestra muerte, cuando sean los lamentos, ¿sí? Antes de eso, dice, antes de que la cadena de plata se quiebre, antes de que la columna ya no te sostenga. ¿Mm? Dice, y se rompa el cuenco de oro, se rompa el esqueleto, es decir, pues cuando ya no estés. Y el cántaro, o sea, el estómago, se quiebre junto a la fuente y la rueda o el cuerpo sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, que le busquemos antes de que ya todas nuestras capacidades se pierdan, ¿sí? Si tú estás ahorita y te quejas porque todavía puedes caminar, pero que, ay, qué pecado, no tengo tiempo, no, busca la manera de sacar tiempo para Dios. Lo importante es sacar tiempo, lo importante es empezar a buscar del Eterno mientras tengamos esta posibilidad porque va a llegar un momento que vamos a depender de otros, porque va a llegar el momento en que muy posiblemente nadie nos va a querer seguir enseñando, seguir dando pan, ¿sí? Sea tanto espiritual como físico, incluso nuestro cuerpo no quiera tener ya el pan, ni siquiera pueda escucharlo porque quedamos sordos, pues que no lleguemos hasta ese punto de ahí sí añorar el pan. Por eso busquemos mientras que tengamos tiempo, mientras que tengamos vida, mientras que tenemos todavía la manera y la fuerza de hacerlo, ¿sí? Y si ya estás pasando por alguno de esto, pues sigue buscando de Dios, no pares, ¿sí? No pares hasta el día de tu muerte. Y eso es algo que nos está diciendo acá Salomón. No podemos dejar de buscarlo a él, ¿sí? Por eso termina ahí diciendo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Por eso toda en esta vida es efímero, pasajero, hasta nuestro cuerpo es pasajero. Un día estamos corriendo, al día siguiente podemos estar postrados en una cama.
Entonces, por eso no podemos estar pensando que tenemos la vida comprada, que yo cuando sea viejito sí voy a buscar de Dios, que yo cuando esté en cierto momento, en cierto lugar, ay, sí, ahí sí me dedico a buscar. No, busquemos mientras que tengamos vida, mientras que tengamos capacidades, mientras que podamos dar en más de lo que podamos, hagámoslo. Sí, así nos esforcemos el doble, así nos esté costando, pero créame que eso Dios lo va a ver y muy posiblemente tu vida vaya a mejorar en muchos aspectos. Si vemos, esa es la conclusión de Salomón. Y acá ya nos va a dar, a lo largo del final de este capítulo 12, nos va a empezar a dar el consejo final que él sacó de todo lo que hizo, de todo lo que vivió. Él hizo y deshizo de su vida, tuvo todo cuanto quiso y él nos va a dar realmente el consejo final, el cual nosotros pues podemos poner en práctica. Dice en el verso 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al sabio, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hinchados doblados son los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, las palabras de los sabios o de los hombres son como aguijones, realmente a veces son punzadas porque no dan al blanco, porque realmente no enseñan bien, porque muchas veces son falsos, porque realmente muchas veces te van a llevar por el camino que no es, ¿sí? Y también nos dice, y como clavos doblados son los maestros en las congregaciones, dados por un pastor. Es decir, no son ejercidas totalmente bien, no entran bien, no hacen la perfección de su trabajo. Por eso dice el verso 12, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. La sabiduría de este mundo es fatigosa. Tú puedes aprender todo cuanto quieras. Tú puedes estar leyendo todos los libros de este mundo, pero es fastidioso, pero es fatigoso, pero es pasajero, pero es vana. Porque un día tú puedes decir es esto, otro día puedes decir es esto otro que dijo aquel, no, hay aquel dijo esto otro, ay, no, aquel dijo esto otro sobre este mismo tema y vas a resultar más confundido que lo que realmente vas a resultar de sabio. ¿Sí? Por eso es que la sabiduría de este mundo es vana, es pasajera. La única sabiduría perdurable, ¿dónde la encontramos? Con Dios, con las escrituras. Por eso es que ya en el verso 13 nos dice cuál realmente es el propósito de la vida. Por eso dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el medio del hombre, porque esto es la cuarta vida del hombre. No, porque esto es el qué, el todo, todo del hombre. Esa es la totalidad, esa es la plenitud, eso es lo que te va a complementar ese vacío de hambre que dice allí en el capítulo 3 que tenemos. Si nosotros andamos en esto, pues realmente vamos realmente a concluir con una vida totalmente recta, totalmente como Dios la quiere que nosotros la tengamos. Entonces, para eso tenemos que entender dos factores principales, que es el temor a Dios y cuáles son los mandamientos a obedecer. Aunque me imagino que esto ya lo saben, pero está bien esto recordarlo, ¿no? Entonces, el temer a Dios, ¿qué es? Reconocer que Él tiene el volante, que Él tiene la autoridad, que Él es el que me va a dirigir a mí, que Él es el que va a tomar las decisiones, que Él es el que me va a impulsar, que yo solo tengo que, ¿qué? Que seguirlo a Él, que seguir su dirección.
el temor de ir también en contra de tu jefe, el temor de fallarle a él, el temor de no hacer conforme a lo que él me pidió. No sé ustedes, todos los que ustedes o la mayoría me imagino que están trabajando o han tenido un jefe a lo largo de su vida. ¿Cuántas veces ustedes desobedecieron y tuvieron temor de presentarse delante de él? Muchas veces, ¿cierto? O temor a entregar un trabajo mal hecho, o el temor de hacer algo que era incorrecto para la empresa en la que estábamos trabajando, ¿sí? Si ese temor es con los hombres, cuanto más con Dios. ¿Sí? A eso es a lo que le está diciendo, que Él es el control de todo lo que yo voy a hacer, pero que también voy a querer no fallarle, que voy a querer agradarle, que voy a querer hacer todo lo que Él me pide de la mejor manera porque yo quiero que Él no se enoje conmigo. Ese es el temor de Dios, no el miedo porque me castigue, porque haga algo malo, no, sino porque realmente quiero agradarles, como el temor de un hijo a su padre, ¿sí? O a su madre. ¿Cómo es eso? Pues el hijo sabe que si tiene la casa ordenada, él lo hace no por temor porque le vayan a pegar, sino porque quiere agradar al padre, porque quiere que el padre esté orgulloso, ¿cierto? Y muchas veces nosotros lo hacemos por eso. En ese mismo sentido es el temor del eterno. Y por eso en Proverbios 1:7 nos empieza a enseñar, el principio de la sabiduría es el temor del eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si nosotros realmente queremos ser sabios, debemos apreciar la sabiduría y para eso tenemos que andar en el temor del Eterno. ¿Y qué es el temor del Eterno? Lo dice Proverbios 8:13. El temor del Eterno es aborrecer el qué? El mal. O sea, si Dios dice esto no lo haces, ¿tú qué tienes que hacer? No lo hago, porque quiero agradarle a Él, porque quiero andar conforme a lo que Él me está pidiendo. Y esto lo podemos ver en una relación con nuestros amigos. ¿Será que ustedes a sus amigos y a su amigo no le gustan las ratas, ustedes le van a llevar una rata? ¿Será que si su amigo es alérgica a las fresas, ustedes le van a llevar unas fresas? ¿Ustedes qué harían? ¿Será que harían eso? No, Luliecita, porque pues uno estaría haciendo el mal. ¿Por qué? Porque sabiendo de que a él le cae mal esa fruta, uno no debe de hacer esas cosas, ¿sí? Ujú, Uno al contrario, no debe de llevar cosas así que vea que les hace daño, porque eso no va a estar agradando a Dios. ujú. Y también lo hacemos con la intención de que de no lastimar a la persona, de agradarle, ¿sí? Es lo mismo cuando estamos en conquista, acá los hombres y las mujeres, cuando estamos conquistando a nuestro esposo, a nuestra novia, al novio, ¿sí? Bueno, en el caso si están casados, pues cómo conquistaron a sus esposas o a sus esposos. No lo conquistaron haciéndoles berrinches, haciéndole todo lo que no le gusta, no, sino lo contrario. Se averiguaron todos los gustos, se averiguaron qué era lo que más le gustaba y eso era lo que estábamos llevando, ¿cierto? Cuanto más a Dios. A Dios tenemos que hacer lo mismo, conocerlo, saber qué es lo que le aborrece, saber qué no le gusta, saber qué le provoca mal genio, saber qué le desagrada y ya conociendo eso, pues nosotros empezarlo a hacer. Empezar a hacer lo contrario a lo que él no le gusta. A él no le gusta que nosotros mintamos, pues voy a empezar a hablar con la verdad. Ay, a él no le gusta que yo sea indiferente con el dolor ajeno, pues voy a empezar a hacer algo para ayudar a los demás, ¿sí? Todo eso pues va a hacer que yo también tenga un cambio y tenga una actitud totalmente diferente, ¿sí? A eso es a lo que nos llama cuando habla con el temor de Dios. Ahora la parte de guardar los mandamientos es esa parte en la que Salomón, pues,
qué tenía pensando o qué estaba pensando en su momento cuando él escribió. Recordemos que para la época de Salomón, realmente solo lo que estaba escrito, o bueno, solo lo que se tenía como palabra del Eterno era ¿qué? La Torá. Todavía ni siquiera se habían escrito los profetas, todos los libros de los profetas para la época de Salomón ni siquiera se habían escrito. Entonces, lo que él tenía en su mano, o lo que ellos llamaban como palabra de Dios, solamente era la Torah. ¿Listo? Eso era lo único que ellos conocían. Y allí es donde realmente nosotros podemos conocer. Y para conocerlo podemos hacer la copia, la que se les enseñó en el curso básico que teníamos que hacer, porque a nosotros que nos dice en el Nuevo Testamento que somos reyes y sacerdotes. Y hay hay un mandamiento para los reyes, ya se me trabó la lengua, hay un mandamiento para los reyes y es que tenemos que hacer una copia. Esa copia es con el fin de que de conocer lo que está escrito, de saber qué está escrito y qué no está escrito, porque muy posiblemente se puede levantar un pastor y te puede decir, la escritura dice que tienes que aborrecer al enemigo. ¿Será que sí están las escrituras? O te puede decir, no, en las escrituras dice que puedes comer culebra. Entonces, ¿será que sí es o no es? Entonces, para saber si realmente está diciendo lo correcto, pues tengo que conocer las escrituras, tengo que conocer qué es lo que Dios dejó para mí, tengo que ser un discípulo proactivo que quiere aprender, que se quiere instruir, que no solo está atendiendo a otros pastores, pero a su pastor realmente no lo está atendiendo. ¿Cuál es su pastor? Dios. ¿Y dónde encuentras las palabras de Dios? ¿Dónde encuentras lo que Él te dijo? Pues en la Torah, no en otro libro. En otro libro sí hay ciertas cosas que Dios nos habla, pero no hay tantas palabras, no hay tanta instrucción como lo da en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con esto. Y si nosotros queremos retener al 100% de los mandamientos, podemos pasar estas diferentes cosas, ¿sí? Primero, estudiando. Cuando estemos estudiando, tenemos que pasar y, si es posible, llegar hasta el tercer nivel, donde es donde más vamos a aprender. Cuando solo escuchamos, cuando solo estamos escuchando los audios de Joseph o las prédicas de X o Y persona, o cuando solo estás escuchando esta clase, pues solo estás reteniendo ¿qué? El 10% de toda la información, ¿sí? Solo el 10%. ¿Por qué? Porque tú te estás distrayendo de pronto con otras cosas, porque de pronto otras cosas te llaman la atención y el 10% es casi siempre donde tú vas a poder estar pendiente. La otra manera es llegar al 50% y este lo vamos a llegar cuando escuchas y escribes, ¿sí? Cuando empiezas a escuchar y empiezas a mirar todo lo que él escribe, lo que él está diciendo, a verificar si es verdad o no es verdad, a mirar de dónde sacó ese verso y cómo es que lo está complementando, por qué lo está entendiendo así. Entonces ya vamos no solo a escuchar por escuchar, sino vamos a mirar si realmente todo lo que está diciendo va conforme a las escrituras, verificar si todo lo que está leyendo es verdad, ¿sí? Eso, y ahí vamos a obtener que el 50%, porque ya estamos empleando dos sentidos, tanto la escucha como el de atención y el de retener, porque necesitamos sacar ideas principales de lo que estamos escuchando, ¿sí? Y la otra es que el escuchar, escribir y enseñarlo, hacer estos tres procesos a la vez. El escucharlo, el escribir y el enseñarlo va a hacer que nosotros retengamos el 100%. ¿Por qué? Porque solo no lo vamos a escuchar una vez, lo vamos a tener que escuchar unas varias veces. Vamos a tener que leerlo varias veces, entenderlo para yo poder dar el conocimiento, ¿cierto? O si no, imagínate, si tú no sabes de lo que estás hablando, si tú no lo entendiste, ¿cómo lo vas a enseñar? Entonces, por eso vas a retener el 100%,
porque vas a empezar a estudiar cada cosa, porque vas a mirar si todo lo que tú vas a dar, todo lo que escuchaste, por lo menos si vas a replicar un audio de Joseph o vas a replicar este estudio, pues tú ¿qué vas a coger? Ella dijo que esto, venga, miramos si es verdad. Ay, dijo que en tal libro decía esto, pero no se los presenté, no se los mostré o no les di la evidencia. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Venga, ¿es verdad lo que dijo? Venga, Ah, lo encontré, fue acá, ¿sí? Y empezamos a hacer eso. Eso que hace que empecemos a manejar muchos aspectos de nuestra vida, incluyendo la de razonar, de preguntarnos, de decir, venga, ay, pero ¿por qué dijo tal cosa? Yo no lo entendí, venga, y empiezas a buscar, digamos, de diferentes maneras o en diferentes textos o mirando cómo lo dice otra persona, ¿sí? Y entonces ya te va a ampliar un poquito más el término, vas a poder entender mucho mejor y vas a poder explicarlo mucho mejor. A ese punto debemos de llegar, ¿sí? Que no les puedo decir que lo vamos a conocer al 100% y que, mejor dicho, no van a salir dudas y que cuando te pregunten no te van a corchar, eso es mentira, siempre te van a corchar porque tú no piensas igual que la otra persona. Todos tenemos un mundo, ¿sí? Y nosotros aprendemos más cuando enseñamos. ¿Por qué? Porque ustedes, por lo menos yo aprendo más cuando ustedes me preguntan. Y a veces ustedes hacen preguntas que yo ni siquiera me había dado por enterada o ni siquiera la había pensado. Y al ponerme en esa situación, pues digo, ay, venga, oiga, sí, por ahí puede ser. Y empezamos a entender mucho más de diferentes puntos, ¿sí? Entonces, por eso la importancia no solo de escuchar, no solo de escribir, sino también de enseñar y que también a eso pues fuimos llamados. Por eso Yeshua dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. También en el 21 de ese mismo capítulo de Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Mm? Si le amamos, pues tenemos que guardar los mandamientos. Y se los puedo explicar de otra manera, el por qué guardar los mandamientos significa amarlo. Es lo mismo que un padre con su hijo, ¿sí? Si ustedes miran y les voy a poner dos ejemplos. Hay una mamá y una niña. La mamá cuida a la niña, la protege, le da de comer, le da todo lo que necesita, está pendiente de él, vigila que se esté portando bien, vigila que se coma todo, está al pendiente de la niña. Tenemos otra situación, un padre, un niño. El padre rara vez revisa que el niño le dice allá en la estufa está su comida, vaya caliente. Le dice, si tiene tareas, papá, tengo tareas, papito, vaya, hágalo usted solo. ¿Cuál de los dos padres está mostrando realmente que ama a su hijo? ¿La mamá o el papá? ¿Qué hijo se sentirá más amada? ¿La niña o el niño? ¿Ustedes qué me dicen? A ver, les voy a preguntar a dedo. Patti, ¿tú qué me puedes decir? Así Pues está. en mi caso, las mujeres son más amadas que los niños. En cuanto al ejemplo, tú dices que la mamá, ¿cierto? O la niña es más amada. Las niñas. Ujú. Exactamente. En el ejemplo que les di, de por sí, el que más mostraba amor era la mamá. ¿Por qué? Porque la cuidaba, estaba pendiente, vigilaba que hacía las cosas, estaba allí. La niña sentía que la mamá estaba pendiente de ella. En cambio, el niño, pues lo dejaron a su santa voluntad, a lo que fuera o le tocara hacer, ¿cierto? Entonces, ¿qué iba a sentir el niño cuando necesitara? Y cuando quisiera recorrer a su padre, pues diría, no, yo por qué voy a recorrer a él si él no me presta atención. Y muy posiblemente eso cause que diga, este no me ama. Entonces lo mismo va a ser con Dios o vamos a hacer con Yeshua.
Para nosotros mostrarle que realmente amamos a Yeshua, tenemos que mostrarlo con hechos. ¿Cómo lo mostramos con hechos? Guardando los mandamientos. Es de la única manera. Porque tú puedes decir y jurar, yo amo a Yeshua, pero estás tomando en la vuelta de la esquina, metiéndote con otra mujer o estás allá arriba criticando a todo el mundo. ¿Eso demuestra el amor que tú tienes realmente por Yeshua? Realmente no, porque estás haciendo lo contrario de lo que él te está pidiendo. Tú dices seguirlo, pero estás haciendo todo lo contrario de lo que él está diciendo. ¿Será que él se metió con cuanta mujer quiso? ¿Será que él se emborrachó? ¿Será que él se la pasó criticando? ¿Será que él se la pasó haciendo cosas que no? Entonces, ahí es donde nosotros entramos a mirar, bueno, Yeshua, ¿cómo se portó? Yo soy discípulo de él, tengo que seguir el ejemplo de él. Entonces, venga, ¿cómo se comportó? ¿Cómo habló ante los demás? Ah, él siempre hablaba respetuoso. Ay, él siempre guardó el sábado. Ay, él sí fue y estuvo con pecadores, pero no aceptó o no estuvo participando de los pecados. Son dos cosas diferentes. Yo puedo comer, yo puedo compartir, pero hasta cierto límite. Ah, bueno, entonces voy a empezar a hacer eso. Me dice, ay, tengo que airarme, pero no tengo que pecar. Y me está diciendo, pilas con hacer enojar a los demás. Ay, venga, yo no puedo hacer enojar a los demás, tengo que controlar mi mal genio, tengo que controlar mis palabras, tengo que saber cómo hablarle. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a actuar como Yeshua porque él es mi ejemplo a seguir. Y al hacer eso, pues estoy demostrando que lo amo, lo estoy haciendo con hechos, no con palabras. Las palabras se las lleva el viento, lo único que queda son los hechos, ¿no? Y eso ustedes lo pueden ver con sus hijos, lo pueden ver en sus vidas. ¿Qué fue lo que más y qué es lo que más recuerdan de sus padres? De sus padres ustedes recuerdan uno que otro consejo, pero recuerdan muchos más sus hechos, tanto lo bueno como lo malo de sus padres, ustedes lo recuerdan, pero no recuerdan casi siempre todas las palabras o todos los consejos que le dieron a lo largo de los años. Sí, porque son muchos, unos cuantos consejos no le da incluso a un niño de 4 años. No haga esto, vea que se va a pegar, vea que no sé qué. Está dando muchos consejos, pero no todos esos consejos lo van a recordar, sino van a recordar mucho más que el ejemplo. ¿Sí? Por eso en Juan 15:9 vuelve y nos dice lo mismo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cómo nos amó? Entregando todo, dejó todo, su gloria, toda su realeza con tal de entregarnos y irse directamente a la muerte con tal de salvarnos. A eso mismo es a que él le dice, por eso dice, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, Él guardó e hizo que se cumpliera todo lo que dice las escrituras de Él. Él cumplió todo lo que Dios había dicho que Él tenía que hacer. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, cumplir todo lo que Dios nos pide que hagamos. Perdona a tu enemigo, tenemos que perdonar. Ay, que no coma cerdo, tenemos que no comer cerdo. Ay, que mira, celebra el sábado, guarda el chabat, guarda el chabat. Ay, mira que tienes que ponerte tal cosa, hazlo. Si lo dice la escritura, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única manera que yo puedo permanecer en el amor del Padre o de Yeshua. ¿Listo? Imagínense todo lo que nos está diciendo acá. Entonces, a esto es a lo que nosotros tenemos que llegar. Y el verso 14 ya nos dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, todo lo que hagamos lo va a llevar a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que hagas, todo conviene, pero no, perdón, todo te es lícito, todo lo puedes hacer, pero de todo lo que tú hagas vas a ser juzgado. Imagínate, ¿no? Semejante cosa que tenemos que mirar. Y
Para cerrar, como tenemos tiempo, les voy a poner un resumen de todo lo que hemos visto, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Es un video, ya para que ya este sería como al final y ya vamos a ver el texto a memorizar. ¿Listo? Después del video. Perdón. El libro de Eclesiastés es parte de la literatura Denme un segundo, les muestro solo el video. Listo. de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea. Palabras del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Kohelet significa alguien que ha reunido a un grupo de personas, y en este caso es para aprender, así que frecuentemente se traduce como maestro en español. Y el maestro dice ser un hijo o descendiente del rey David, así que hay diferentes puntos de vista de quién podría ser este personaje. Muchos piensan que se refiere al rey Salomón, otros que quizá uno de los reyes posteriores en el linaje de David, y otros más piensan que es un maestro posterior de Israel, quien ha adoptado una identidad similar a Salomón como herramienta de enseñanza. Sea cual sea la perspectiva correcta, la clave es reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro y es diferente al autor del libro, quien permanece anónimo. Así que escuchamos la voz del maestro a lo largo de casi todo el libro, pero es en realidad otra voz, la del autor, la que nos introduce el maestro en la primera oración. Y al final, concluye el libro resumiendo y evaluando todo lo que el maestro acaba de decir. Así que el autor es alguien que quiere que escuchemos todo lo que el maestro tiene que decir y luego nos ayuda a procesarlo y a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que el maestro tiene para decir? Bueno, el autor resume el mensaje básico del maestro tanto al principio como justo al final. Y este mensaje es Hevel, Hevel. Todo es completamente Hevel. La mayoría de las Biblias en español traducen esta palabra, Hevel, como vanidad, pero esa palabra no captura completamente el corazón de la idea. En hebreo, Hevel literalmente significa vapor o humo, y el maestro utiliza esta palabra 38 veces en el libro como una metáfora para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera, como un soplo de humo. Pero en segundo lugar también, cómo la vida es un enigma o paradoja. Como el humo, esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella no hay nada ahí. Así que hay mucha belleza y bondad en el mundo, pero justo cuando estás disfrutándola, la tragedia golpea y parece que todo se esfuma. Bueno, todos tenemos un fuerte sentido de la justicia, pero todo el tiempo le suceden cosas malas a la gente buena. Así que constantemente la vida es impredecible, inestable, o en las palabras del maestro, como correr tras el viento. Hevel. Eso es un poco deprimente. ¿Por qué está diciendo todo esto? La meta básica del autor es señalar todas las formas en que tratamos de encontrar significado y propósito en nuestras vidas separados de Dios, así que le permite al maestro que las desarme todas. De manera que el autor piensa que pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiendo energía y emociones en cosas que al final no tienen significado o importancia duradera, y él permite que el maestro nos dé una dura lección de la realidad. Puedes ver esto más claramente en los poemas iniciales y finales, que se enfocan primero que nada en el tiempo y luego en la muerte. Así que el maestro dice, puedes pasar tu vida entera trabajando y logrando cosas porque piensas que eso hace que tu vida tenga significado. Realmente deberías detenerte y considerar el paso del tiempo. A pesar de todo el esfuerzo humano que ocurre en el mundo, en realidad nunca nada cambia. Así que, claro, desarrollamos tecnología y construimos naciones que se levantan y caen, pero ve y escala una montaña y mira si a esta le importa. Ella estaba ahí antes que todos nosotros y estará ahí mucho después. Quiero decir, dentro de 100 años, nadie va a siquiera recordarte o nada de lo que hiciste, pero esa montaña seguirá ahí. Y las olas seguirán rompiéndose en la playa y el sol seguirá saliendo y poniéndose. Así que el tiempo eventualmente nos borrará a ti y a mí y a todo lo que nos importa. Y como si eso no fuera lo suficientemente desalentador, el maestro a lo largo de todo el libro no puede dejar de hablar acerca de la muerte, especialmente en este poema cerca del final.
Él dice que la muerte es el gran ecualizador y hace que la mayoría de nuestras actividades diarias sean insignificantes. Devora a los sabios y a los necios, a los ricos y a los pobres. No importa quién seas, lo que hayas hecho, bueno o malo, todos moriremos y no hay escapatoria. Así que, con estas dos ideas en la mano, el maestro continúa considerando todas las actividades y las falsas esperanzas en las que invertimos nuestras vidas para encontrar significado e importancia, como las riquezas o una carrera, el estatus social o el placer. De manera que, ¿crees que trabajar duro hará que tu vida valga la pena? Piensa acerca del estrés y el daño que te produce, toda la ansiedad y las noches sin sueño. Y para cuando hayas generado alguna riqueza, ya serás demasiado viejo para disfrutarlas. Y para cuando tengas que dejárselas a alguien, a ellas quizá ni les importe nada de lo que hiciste para ganarlas. O quizá pienses que el placer hará que la vida valga la pena para ti. Anda, vive para tus vacaciones, vive para las fiestas de fin de semana. El lunes siempre llegará. Hevel, Hevel, todo es completamente Hevel. Entonces, ¿qué está promoviendo el maestro? ¿Que nos convirtamos en hedonistas o en puros relativistas? Bueno, no. Eso también sería Hegel. El maestro reconoce las ideas de Proverbios de que vivir con sabiduría y en el temor del Señor tiene ventajas reales. Si vives así en general, te irá bien en la vida. Pero mira, el problema es que incluso viviendo en la sabiduría y el temor del Señor, eso también es Hegel, porque no garantiza una buena vida. Hay buenas personas que mueren trágicamente y hay personas horribles que viven una vida larga y próspera. Simplemente hay demasiadas excepciones, así que incluso la sabiduría es Hebel. No es vanidad, sino un enigma. La sabiduría no siempre funciona de la manera en que piensas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en medio de toda esta Hebel? Y aquí, paradójicamente, el maestro descubre la clave para el verdadero disfrute de la vida bajo el sol. Es aceptar Hebel, es reconocer que todo en tu vida está completamente fuera de tu control. Alrededor de 6 veces diferentes en algunos de los momentos más deprimentes de sus monólogos, el maestro habla acerca del regalo de Dios, que es el disfrute de las cosas sencillas y buenas de la vida, como la amistad o la familia, una buena comida o un día soleado. No puedes controlar estas cosas, ciertamente no te están garantizadas, pero esa es su belleza. Cuando llego a adoptar una postura de completa confianza en Dios, eso me libera para simplemente disfrutar mi vida como la estoy experimentando, no como pienso que debería ser. Porque incluso mis expectativas acerca de cómo la vida debería ser son al final de todo Hebel. Hebel. Todo bajo el sol es, en último término, Hebel. Y así llegan a su fin las palabras del maestro. Justo ahí, al final, el autor habla de nuevo y concluye todo. Él dice que es muy importante que escuchemos las palabras del maestro. Él las iguala a la vara de un pastor con un aguijón, una punta, que podría lastimarte cuando te pincha. Pero él dice que el maestro está intentando pincharte para hacer que te muevas en la dirección correcta, hacia una mayor sabiduría. El autor luego nos advierte que podrías llevar demasiado lejos las palabras del maestro y podrías pasar tu vida entera en los libros tratando de resolver los enigmas existenciales de la vida. No lo intentes, dice, porque nunca lo lograrás. Así que más bien, el autor ofrece su propia conclusión, y es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber de los humanos, porque Dios juzgará cada obra, cada cosa oculta, ya sea buena o mala. Y así que el autor piensa que es bueno dejar que el maestro rete tus falsas esperanzas y te recuerde que el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control. Pero lo que le da a la vida el verdadero significado es la esperanza del juicio de Dios. La esperanza de que un día Dios quitará toda Hebel y traerá verdadera justicia a nuestro mundo. Y es esa esperanza la que debe motivar a una vida de honestidad y de integridad delante de Dios, a pesar del hecho de que me mantenga confundido por la mayoría de los misterios de la vida. Y esa es la sabiduría del libro de Eclesiastés. Si vemos, a eso es a lo que nosotros tenemos que llevar. Resumió muy bien todo lo que hemos visto.
Sí, en estas dos clases, hoy terminaríamos con este libro de Eclesiastés, que realmente nos deja mucho que reflexionar, mucho que analizar acerca de nuestras vidas y de saber que, como lo dice, Dios tiene el control de todo. No hay nada que no pase en este mundo que Él no sepa. Y si nosotros dejamos y empezamos a depender de Él, a saber que todo lo que hay en este mundo es pasajero y que lo único que tengo que esperar es en Él, saber que Él va a ser propicio, lo único que tengo que es ocuparme en buscarle, ocuparme en lo que Él me dio para sostenerme, el trabajo que Él me dio para sostenerme, pues ocuparme en eso. Y si ese trabajo no te da la posibilidad de buscar de Él como quieres, pues háblale a Él, al que tiene el control de todo, y dile, Dios mío, ayúdame a hablar con mis jefes o ayúdame a que ellos pongan esto o ayúdame a que pase algo y que yo pueda guardar realmente correctamente el día. Desde que tú tengas ese anhelo, ese deseo, Dios va a propiciar todo para que realmente todo se dé. Por eso el verso a memorizar es Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y esto también nos lleva a que tenemos que, ¿qué? A que tenemos que revolucionar nuestras vidas. El revolucionar nuestras vidas es no solo decir, soy su discípulo y ya no tengo nada más que hacer y puedo seguir mi vida como quiero. No, el ser su discípulo es dejar de yo tener el control y dejar que él tome el volante. El aceptar que yo no tengo la capacidad de controlar mi vida o de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, sino que el único que lo puede decidir es Dios. ¿Y cómo voy a dejar que Él tome el volante de mi vida? ¿Cómo voy a dejar que Él empiece a tomar decisiones por mí? Pues empezando a cumplir sus mandamientos. Si hay algo en mi vida y hay una decisión que yo tengo que tomar que vaya en contra de los mandamientos de Dios, que tengo que hacerlo, negarme a hacerlo. Pero para saber qué es lo que Dios no quiere que yo haga, pues ¿qué tengo que hacer? Estudiar y estudiar y estudiar y aprender y aplicar lo que Dios me quiere decir a lo largo de su escritura, ¿no?